Hola, ¿qué tal están? Habermas y la filosofía del siglo XXI. Habermas nació en 1929 en Düsseldorf, Alemania, y estudió filosofía ejerciendo como periodista hasta que en el año 1956 Adorno le invitó a participar en el Instituto de Estudios Sociales de Frankfurt y a convertirse en su ayudante. A partir de ese momento su vida transcurrió exclusivamente en el ámbito académico. Ha ejercido como profesor en diferentes universidades y en 1971 fue nombrado director del Instituto Max Planck en Starnberg, cargo que ejerció hasta 1980. Posteriormente retornó a la docencia en Frankfurt, donde se retiró en el año 1994. Ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos por su obra, como el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2003. Es uno de los filósofos vivos más importantes. Podemos decir que la obra de Habermas mantiene algunas constantes con el resto de los miembros de la Escuela de Frankfurt, como por ejemplo la importancia de la noción de racionalidad en el pensamiento y concretamente en su forma de filosofar. En sus libros también desarrolló una crítica a la noción de razón instrumental y su objetivo era la transformación de la sociedad para liberarla de las formas opresivas de cualquier tipo de dictadura o de totalitarismo. La novedad de su pensamiento reside en su énfasis en la comunicación y el diálogo como formas de racionalidad, influido por la filosofía kantiana, por la ética kantiana fundamentalmente. Estas formas de racionalidad son las que deben estar presentes para edificar la sociedad. En su extensa obra destacan libros como Conocimiento e Interés, Teoría de la Acción Comunicativa, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, La lógica de las ciencias sociales, Ciencia y técnica como ideología y el discurso filosófico de la modernidad. En relación con el ser humano, los planteamientos de Habermas se caracterizan por dos modos de racionalidad. Una que le conduce a trabajar, ya que la razón instrumental también se ocupa de estas cuestiones, y otra a interactuar con los demás, que sería la razón comunicativa. A través de estas formas de racionalidad se expresan los distintos intereses humanos que cristalizan en las diferentes ciencias, y los dos tipos fundamentales de acción racional para Habermas son trabajar e interaccionar. En relación con el trabajo se refiere Habermas a un conjunto de acciones entendidas como medios para la consecución de un logro, de un propósito, de una finalidad o de un fin. Tal como ya habían analizado Adorno y Horkheimer, basándose en las ideas de Marx, el trabajo es el producto de la racionalidad instrumental y su propósito es el dominio de la naturaleza. Por esta razón, la racionalidad instrumental da lugar a disciplinas científicas como, por ejemplo, las ciencias naturales. En relación con el interaccionar como acción racional, el ser humano es evidente que se sirve de signos, como por ejemplo los lingüísticos, las palabras, con los que logra comunicarse con otros y conformar sociedad. En este sentido, la razón comunicativa es la base para Habermas de las ciencias sociales, cuyo fin no es instrumental, ya que estas ciencias tienen dos clases de intereses diferentes. Por una parte, el interés práctico y por otra, el interés emancipatorio. En relación con el interés práctico, cabe decir que aspira a la comprensión de otros seres humanos y a un acercamiento a diferentes tradiciones culturales. Incluye también disciplinas como la historia. En cuanto al interés emancipatorio, busca la liberación del ser humano de cualquier tipo de coacción, como por ejemplo ocurre con la teoría crítica o con el mismo psicoanálisis de Freud. Además, para Habermas no es posible, y lo dice él así explícitamente, hacer remontar la interacción al trabajo ni hacer derivar el trabajo de la interacción. Son dos formas o modos independientes, irreductibles y básicos de la acción humana y son resultado de dos usos diferentes de la razón. Por último, estos dos usos de la razón se adecúan a tres intereses humanos diferentes: el interés instrumental, el práctico y el emancipatorio, y cada uno de ellos da lugar a disciplinas científicas indispensables para la vida humana. También, por supuesto, en el ámbito de la teoría de Habermas hay una crítica muy clara a la razón instrumental, cuando no atiende a las necesidades humanas y cuando provoca deshumanización. En este sentido, el interés técnico no supone ningún peligro. Al contrario, es un interés fundamental en la vida humana y podríamos hablar también del interés tecnológico. Sin embargo, se convierte en opresor cuando arrincona a los intereses prácticos
y emancipatorio si se erige como la única condición de la racionalidad. Habermas, por tanto, cuestiona los siguientes aspectos de la razón instrumental. En primer lugar, cuestiona los fines y en segundo lugar, cuestiona la pretensión de neutralidad. En relación con los fines, para Habermas, la razón instrumental prescinde de la discusión sobre propósitos y Habermas pues también cuestiona el planteamiento típico del positivismo, según el cual la discusión y valoración de los fines es irracional. No está de acuerdo con eso, cree que hay una racionalidad en esa discusión de fines y en esa valoración, siguiendo pues, los planteamientos kantianos, básicamente, y de otros pensadores. En relación con la pretensión de neutralidad, Habermas afirma que la ciencia, que pretende ser un discurso neutral y objetivo, pues obedece a un interés técnico y a un interés tecnológico, podríamos decir, lo que se puede llamar también la tecnociencia. En este aspecto está claro que una sociedad construida exclusivamente sobre la base de la razón instrumental es claramente opresiva, es totalitaria, no deja la libertad a los seres humanos, la libertad suficiente que tienen que tener, etc. Por lo que este pensador reivindica la razón comunicativa como fundamento para una sociedad de hombres realmente libres, no sobre el papel, sino en la realidad. Como afirma Gilbert Otoas, en sí mismo el trabajo o actividad técnica no tiene sentido. El sentido viene de la interacción. Esta es lenguaje, pero el lenguaje como logos, que es lo propio del hombre, el logos designa al mismo tiempo, podemos decir, el lenguaje y la razón. Esto es la exigencia de universalidad, de comunicación ilimitada y libre que acompaña al lenguaje. En ese sentido, está claro que hay una exigencia racional y universal de emancipación, que se plantea unida a la misma estructura del lenguaje. Y esto será un tema cada vez más central en la filosofía de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. En relación con la teoría de la acción comunicativa de Habermas, frente a Marx, afirma que las relaciones sociales no surgen en relación con el trabajo, sino más bien que surgen de la razón comunicativa y del diálogo. En este aspecto, la razón comunicativa no se sirve de la noción de verdad como correspondencia, tal como ocurre con la razón instrumental, sino que entiende la verdad como acuerdo, como consenso, podríamos decir. Y para que pueda alcanzarse una verdad consensuada entre los diferentes participantes en el diálogo social, tiene que darse una serie de condiciones. Tienen que darse estas condiciones como, por ejemplo, que las intenciones del hablante sean las que se transmiten en su discurso o que las propuestas no induzcan a acciones inaceptables desde el contexto normativo vigente. La razón comunicativa y la consiguiente acción comunicativa aspira a la comprensión del otro, a la búsqueda de acuerdo y consenso, dejando de lado los intereses personales. Es la razón la que construye una sociedad de individuos libres y emancipados. Y en ese sentido también, pues hay que decir que la acción comunicativa es un concepto que puede aplicarse a dos ámbitos diferentes, que son el social y el ético. Realmente, en relación con la razón y la sociedad, pues está claro que para Habermas la sociedad tiene que dar espacio suficiente para las dos formas de racionalidad del ser humano. Y estas formas de racionalidad dan lugar a dos niveles sociales diferentes. Por una parte está el sistema, según la terminología habermasiana, que es la organización social, económica y científico-técnica, que gira en torno a la razón instrumental. Y por otra parte está el mundo de la vida, que incluye los valores morales y cualquier manifestación cultural. Es la representación del mundo desde el punto de vista o de análisis de los sujetos. En este sentido, el mundo de la vida está en riesgo a consecuencia de la colonización y la invasión del sistema. Habermas, además, define una sociedad sana como aquella en la que se da un equilibrio entre el sistema y el mundo de la vida. En relación con la ética dialógica, pues Habermas también se preocupa por las derivaciones éticas basadas en la razón comunicativa. Se inspira, indudablemente, en la filosofía crítica de Kant y su reflexión se basa, primero, en la defensa de una ética procedimental basada en la búsqueda del acuerdo, del consenso, lo que implica que las verdades se encuentran en constante proceso de revisión. Además, defendió una ética referida de forma exclusiva a los procedimientos que permitirían alcanzar la fundamentación racional de las normas morales. Se preocupa, por tanto, por el componente formal también. Y en segundo lugar está la defensa de una ética del deber por el deber o ética deontológica que se atiene a las consecuencias. Para Habermas, Kant había ignorado erróneamente las consecuencias de las acciones
y el propio Habermas tiene en cuenta esas consecuencias de las conductas. Podemos decir que Habermas distingue claramente entre filosofías conservadoras y progresistas, y además ha dialogado críticamente con las principales corrientes filosóficas de su tiempo, o actuales, podríamos decir, también, que ha catalogado en muchas ocasiones como conservadoras, en contraste, podemos decir, con su propuesta, que es progresista porque contribuye al cambio social y a la transformación social. Por ejemplo, el positivismo es una corriente filosófica, sociológica también, del siglo XIX, creada por Comte en la primera mitad del siglo XIX, pero a su juicio es un tipo de filosofía que se limita a una descripción de la realidad, que acepta sumisamente sin ninguna crítica, y para eso pues Habermas emplea ciertas críticas para negar la validez de ese planteamiento. Podemos estar de acuerdo en el valor de la ciencia, por supuesto que sí, pero no vale aceptar el mundo tal como está sin someterlo a una constante investigación e indagación para mejorarlo. Por otra parte, también en relación con la filosofía del ser de Heidegger, pues Habermas ha tratado de dar una nueva visión y un nuevo enfoque de la realidad, pero tampoco ha dado pues una clave muy precisa para jerarquizar las diferentes visiones del mundo, por lo que decimos que puede caer en un cierto relativismo no absoluto, pero parcial. Y por último está la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. En el planteamiento de Habermas supone una consideración reduccionista de la filosofía de Wittgenstein, entendida como análisis solamente del lenguaje, y no reconoce ningún aspecto valorativo, que es algo propio, según Habermas, de las filosofías conservadoras. Por lo tanto, pues no está de acuerdo con estos planteamientos de Wittgenstein, de su filosofía analítica, me refiero. En relación con la filosofía en el siglo XXI, se puede decir que las cuestiones que tradicionalmente han formado parte de la filosofía, como la ética, la teoría del conocimiento y en general la naturaleza humana, siguen siendo las cuestiones filosóficas fundamentales. Podemos hablar también de la metafísica, el sentido de la vida, etc. Filosofía del arte, filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, etcétera, etcétera. Filosofía de la religión, por supuesto, y otras ramas de la filosofía. Pero hay una novedad importante en la forma en la que trabajan en la actualidad pensadores como, por ejemplo, Daniel Dennett o Patricia Churland, ya que sus obras nacen en diálogo y colaboración con el trabajo de sociólogos evolutivos o psicólogos evolutivos, neurólogos, psiquiatras, etc. Y por otra parte, hay unos avances sorprendentes en genética y neurología, y en neurociencia en general, y también en relación con los conocimientos sobre cosmología, sobre cibernética, sobre el mundo de lo subatómico, tal como por ejemplo se muestra en la física cuántica, y los avances en inteligencia artificial pues son campos de estudio que influyen en la forma de entender al ser humano y que además está ya notando su influencia en la actualidad, por ejemplo con ChatGPT y con otros grandes avances de la inteligencia artificial que van a reemplazar muchos trabajos humanos ya en unos años. De hecho, ya hay dispositivos de inteligencia artificial que pueden sustituir a personas. Ya en el año 2023 está comenzando a surgir esta inteligencia artificial con una gran fuerza. Estos campos, por lo tanto, constituyen el bagaje intelectual para cualquier persona que quiera entender la realidad. Estamos viviendo en una edad digital, en una era digital, y cada vez lo digital adquiere más peso en la vida real de las personas. Por supuesto es muy importante la vida presencial, lo presencial, pero lo digital, lo virtual, cada vez está más presente en la vida de las personas. En relación con la naturaleza humana, se puede decir que en gran medida la concepción que en la actualidad emerge sobre la naturaleza humana surge de la revolución lingüística iniciada por Noam Chomsky y su gramática generativa. Para este pensador, el lenguaje no solo se aprende, podríamos decir, sino que el ser humano lo tiene de forma instintiva. Es una tesis o afirmación defendida también por Steven Pinker en su libro El instinto del lenguaje. La propuesta de Chomsky, por otra parte, supone que el ser humano no puede entenderse como una tabla rasa, tal como habían entendido o supuesto las corrientes empiristas y Rousseau, por ejemplo. Es necesario pensar, para Chomsky, en el ser humano como poseedor de una naturaleza, y las investigaciones biológicas y genéticas han tendido a corroborar este punto de vista. Esta concepción emergente del ser humano afecta también a otras disciplinas que han pertenecido tradicionalmente a la filosofía. La ética, por ejemplo, supone que se abren nuevos ámbitos
Por ejemplo, a partir de los estudios de Chomsky se han abierto nuevas vías de conocimiento para estudiar el origen de la conducta moral, y en este campo destacan los estudios realizados por Mark Hauser, que defiende, por ejemplo, la existencia de unas tendencias naturales de conducta moral uniformes por encima de las diferentes culturas, y a partir de esta tesis Hauser ha diseñado unos experimentos como por ejemplo la encuesta del juicio moral. En relación con el problema de la conciencia, que también es importante, y que ha sido central en los filósofos, desde la época moderna está siendo investigado por numerosas especialidades, como la neurología, la psicología o la informática. Y en ese sentido, la posibilidad de examinar la actividad del cerebro mediante técnicas como la tomografía axial computerizada abre la puerta a nuevos experimentos e investigaciones sobre la conciencia humana y la emergencia del yo. En definitiva, pues hay muchos interrogantes todavía que solucionar, sobre todo a nivel de neurociencia, a nivel de la cibernética, etc. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.